La Reforma Protestante y la Iglesia. Artículo de Carlos Rodríguez. La Reforma Protestante del siglo XVI ha significado el mayor movimiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia desde Pentecostés. El propósito del Señor fue y sigue siendo el de presentarse a sí mismo una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por la deriva en que había caído la Iglesia, el Señor levantó a hombres fieles que sin temor al hombre, a institución alguna y ni siquiera a la muerte, proclamaran la verdad de Dios resumidas en las 5 solas que venimos aludiendo en este monográfico sobre el centenario de la Reforma. Señales reformadas en la verdadera Iglesia. Durante el período de la Reforma se mantuvo la antigua definición patrística de la Iglesia como Communio Sanctorum. Lutero mismo consideró a la Iglesia como la comunión espiritual de los que creen en Cristo y restauró el sacerdocio universal de los creyentes. No obstante, fue necesario señalar cuáles eran las marcas de la verdadera Iglesia frente a grupos extremistas radicales y la propia Iglesia católico-romana. Así fue como los reformadores muy pronto llegaron al consenso de señalar como marcas de la verdadera Iglesia, las siguientes: la pura predicación de la palabra y la correcta administración de los sacramentos, bautismo y la cena del Señor, con el consecuente ejercicio fiel de la disciplina eclesiástica sobre sus miembros. Expresiones externas de la Iglesia tras la Reforma. Mucho cambió la Iglesia desde aquel primer aldabonazo de Martín Lutero en la capilla de Wittenberg. Una Iglesia monolítica, autoritaria y ritualista fue confrontada con la verdad y desde ese momento emprendió una andadura en la libertad que ha llegado hasta nuestros días. Libres del corsé dogmático, jerárquico y sacramentalista de Roma, los cristianos volvieron sus ojos a las Santas Escrituras para acomodar la doctrina y la vida eclesiástica a lo que ellas enseñan. Tengamos presente que la Reforma Protestante no se extiende, por lo tanto, desde una unidad homogénea. No se trata de un movimiento compacto, sino que tendrá un desarrollo amplio y profundo, examinando las Escrituras y aplicándolas progresivamente frente a las nuevas circunstancias que iba a vivir la Iglesia en cada territorio, región o país. A continuación mencionaremos algunas de las distintas expresiones que ha tomado la Iglesia a partir de entonces hasta nuestros días. La Iglesia luterana, la Iglesia reformada y los anabaptistas. Podríamos decir que la Iglesia luterana, la Iglesia reformada y los anabaptistas fueron las primeras expresiones evangélicas que encontramos en la historia tras la ruptura con el romanismo. Sabido es que Martín Lutero no se proponía crear una nueva iglesia, pero su protesta dio inicio a lo que sería la Reforma luterana en muchas ciudades de Alemania, extendiéndose posteriormente por los países nórdicos. Por otro lado, en Suiza será Ulrich Zwinglio quien complementaría ese movimiento reformado sujetando la Iglesia únicamente a lo que se pueda legitimar con la Escritura. Fue Juan Calvino quien finalmente estableció las bases del protestantismo reformado. Muy pronto también surgieron grupos radicales que querían romper con todo vestigio de la Iglesia medieval, renunciando a la unidad de la Iglesia, y comenzar una nueva Iglesia limpia de hipócritas y pura según el modelo presentado en los Hechos de los Apóstoles. Se debe destacar que los menonitas abogaron por una respuesta pacífica, dentro del movimiento anabaptista, aunque cargado de legalismo y moralismo. La Iglesia anglicana, la Iglesia presbiteriana y la Iglesia congregacional. La Iglesia anglicana es una iglesia estatal protestante que tiene al rey como su cabeza suprema y al arzobispo de Canterbury como obispo superior al que se debe toda lealtad. Es la iglesia que mantiene más elementos de las costumbres romanas en su clero y liturgia. En la actualidad se distingue la alta iglesia o círculo más conservador y ecuménico de la baja iglesia o círculo más reformado. La iglesia presbiteriana y la iglesia congregacional son dos expresiones que surgen desde la inconformidad y disidencia con la iglesia estatal. El sistema presbiteriano se caracteriza porque las iglesias locales se unen en consistorios y sínodos regionales, provinciales, nacionales y ecuménicos. Por su lado, la Iglesia congregacional presenta una forma democrática totalmente libre del Estado y sin estructuras sinodales. Bautista, metodista, episcopal, hermanos. El signo característico de la Iglesia bautista ha sido que solo los creyentes debían ser bautizados, en edad adulta, no infantes, y por inmersión. Desde el siglo XVII, fruto del movimiento de reforma puritano, emergieron dos grupos de bautistas, los generales y los particulares, llamados así en consideración a la obra general, para todos, o particular, solo para los escogidos, de la expiación de Cristo. La Iglesia metodista debe su origen a nombres tan destacados como Joshua Whitefield y John y Charles Wesley. Se trata de una iglesia que se caracteriza por su énfasis en la búsqueda de la santidad hasta el extremo de la perfección evangélica.
La conocida como Iglesia Episcopal se forma en Filadelfia en 1789 y se establece como sucesora de la Iglesia Anglicana en las colonias americanas. Por su parte, la Iglesia de los Hermanos, mejor conocida como las Asambleas de Hermanos, nacen en Plymouth, en Inglaterra en 1831. La figura dominante de este movimiento fue John Nelson Darby y desde 1845 se pueden encontrar dos ramas en esta iglesia, los hermanos exclusivos y los hermanos abiertos. Cuáqueros, moravos, salvacionistas, nazarenos, pentecostales, carismáticos. El cuadro de la Iglesia del Señor se dilucida casi interminable al considerar las distintas denominaciones cristianas existentes. Quizá pudiéramos hablar aquí también de un cuerpo con muchos miembros en referencia a las distintas formas y servicio que viene desarrollando la Iglesia en sus manifestaciones a través de los siglos. Solo el Señor conoce sus propósitos bajo esa diseminación eclesial. Confiamos en que el Señor Dios Todopoderoso conoce a los suyos y a su tiempo los va a reunir en uno, en Cristo, donde solo Él es la cabeza. Mientras tanto, es nuestro deber cristiano buscar y mantener la unidad espiritual de la Iglesia en base a la verdad revelada en las Santas Escrituras.